Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Vamos, dígalo, Dios te va a hablar hoy. Pero en serio, dile, Dios te va a hablar hoy. Amén, gloria al Señor. Y le saludamos en el nombre del Señor. Y saludamos también a las millones de personas que nos están viendo por YouTube, por Instagram, por Facebook, por TikTok. Dios les bendiga cada día más. Amén, aleluya. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Dios bendiga al pastor Fran, a su familia, a los líderes y a todos los que están acá. Amén. Vamos a escuchar palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Vamos a leer la palabra, por favor. Hechos 10, 38. Cuando lo consigan pueden decir amén. Si no tienen Biblia, por favor, ahí están en las pantallas. Gloria al Señor. Amén. Dice la Biblia en Hechos 10, 38. Me gusta esta palabra. Hace un tiempo prediqué acá en esta escritura. Creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y como estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Levante tu mano, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, ministranos y que podamos salir de aquí transformados bajo el poder del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y quiero hablarte hoy acerca del tema, diga conmigo, el líder más grande de la historia. Vamos, dígalo con ganas, el líder más grande de la historia. Podemos mencionar en esta noche, en esta mañana, a líderes en el mundo secular, como de una u otra forma alcanzaron estatus, alcanzaron petulancia, alcanzaron honores que hasta hoy en día el mundo los menciona. Podemos mencionar en la India a un líder extraordinario, un hombre llamado Mahatma Gandhi, el alma grande, gloria a Dios. Podemos mencionar su liderazgo, cómo libertó, su liderazgo trascendió en ese país. Podemos mencionar en Sudáfrica a un líder llamado Nelson Mandela, un hombre extraordinario donde se dejó usar para la liberación de su pueblo. Podemos mencionar uno de los líderes más prominentes de los Estados Unidos, un hombre que actualmente en el mundo todavía hablan de él, llamado Abraham Lincoln. Se dice que su biografía fracasó 28 veces para llegar a ser presidente de la República. Se le murieron los hijos, pasó por divorcio, se le murió la esposa, pasó por dificultades, fracasó 28 veces para llegar a ser el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. ¿Qué más de hablar de un ministro que también marcó historia, otro líder poderoso? Un ministro llamado Winston Churchill en el tiempo antiguo marcó su liderazgo, marcó generaciones. Podemos mencionar en Roma a un hombre, un líder, un emperador llamado Julio César. Podemos mencionar también a un hombre en el año 1967, Martin Luther King, un hombre que el racismo se había levantado sobre la nación. Los blancos y negros estaban en disputa, pero Martin Luther King se levantó con una voz donde actualmente su liderazgo trascendió en el mundo entero. Podemos mencionar en el tiempo antiguo en Francia un líder que hasta el sol de ahora podemos hablar de él. El mundo lo llama héroe, un hombre llamado Napoleón Bonaparte, un líder militar que su liderazgo marcó generaciones. Podemos mencionar a mujeres como Cleopatra VII, gloria a Dios, en el tiempo antiguo, una mujer que también trascendió en su liderazgo. Podemos mencionar también a Juana de Arco, gloria al Señor, donde se levantó como una líder francesa, a pesar de ser campesina, revolucionó todo un país. Podemos mencionar en Venezuela o en América, podemos mencionar a Simón Bolívar. En pocas palabras, podemos hablarte en las bibliotecas. Hay libros y libros y libros que hablan acerca de los liderazgos en el tiempo antiguo. Podemos mencionar a Platón, aquel filósofo griego. Podemos mencionar a Copérnico,
Podemos mencionar a hombres que en el mundo marcaron historia, pero no hay nadie más poderoso, un líder más prominente que marcó historia y sigue marcando historia. Ese hombre todavía en la actualidad está marcando generaciones y ese hombre se llama Jesucristo. No hay nadie. Podemos hablar de hombres, podemos hablar de conquistadores, pero nadie, gloria al Señor, se compara con la grandeza, el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre está marcando historia y seguirá marcando historia. Ahora podemos hacer un mensaje cristológico en esta mañana. Podemos mencionar quién es Jesucristo. Hoy te voy a hablar quién es Jesucristo. En esta introducción vamos a hacer un análisis exhaustivo de quién es Jesucristo. En los evangelios sinópticos podemos hablar los 7 yo soy de Jesucristo. Me recuerdo cuando leemos la escritura, podemos hablar acerca de Moisés. Cuando Moisés le pregunta a Dios: Señor, ¿en el nombre de quién voy a ir? ¿En el nombre de quién? Dame un nombre. Y Jehová, aleluya, le dice: dile que yo soy. Cuando adoran a Dios. Y cuando Moisés se presenta delante de Faraón le pregunta: ¿en el nombre de quién tú vienes acá? Y Moisés dijo: aleluya, yo soy. Por eso en los evangelios sinópticos, cuando Jesús comenzó a sanar, comenzó a predicar, gloria a Dios, él mencionó los 7 yo soy. Los 7 yo soy están improntados en los evangelios sinópticos. Pastor, ¿qué son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esos evangelios podemos mencionar los 7 yo soy. El primer yo soy es: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo soy aquel pan que descendió del cielo. Jesucristo estaba hablando de la antigüedad, cuando el pueblo de Israel estaban pasando necesidad, y dice la escritura que descendía pan del cielo. Y cuando Jesús se aparece y comenzó a predicar, él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el pan vivo que les provee, porque no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? Podemos mencionar a Juan capítulo 8 versículo 12. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos adoran su nombre? Dígame amén. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo también dice en Juan capítulo 10 verso 7: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántos adoran su nombre? Podemos mencionar también a Juan capítulo 10 versículo 11, cuando dice: yo soy el buen pastor. Aleluya. Podemos mencionar a Juan capítulo 11 verso 25: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, el que cree en mí, gloria al Señor, también resucitará. Podemos mencionar también nada más y nada menos a Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Juan 15, capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera. Podemos hablar de líderes que marcaron historia, pero Jesucristo todavía sigue marcando historia. Habrá alguien que adore a Cristo, por favor. Mahoma está en la tumba, Mahatma Gandhi está en la tumba, los huesos de los grandes conquistadores, pero Cristo resucitó entre los muertos. Habrá alguien que adore a Dios, por favor, a su nombre. Por eso que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, comenzó a predicar y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre. Por eso el libro de Apocalipsis también nos menciona quién es Jesucristo. Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo soy el primero y yo soy el último. No hay ningún líder en la historia que ha marcado más generaciones que nuestro Rey de Reyes y el Señor de Señores. Habrá alguien que adore a Dios, a su nombre. ¿Quién es Jesucristo? Diga conmigo: el líder más grande de la historia. Vamos, dígalos, anímeme a predicar. Dile: el líder más grande de la historia. ¿Quién es Jesucristo? Podemos hacer una sinopsis de los 66 libros de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo en el libro de Génesis? Jesucristo en el libro de Génesis, nada más y nada menos, es la simiente de la mujer. Diga conmigo: la simiente de la mujer. En el libro de Éxodo, aleluya, nada más y nada menos, Cristo es el Cordero de la Pascua. En el libro de Levítico es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos adoran a Dios? En el libro de Deuteronomio, Jesucristo se refleja como el profeta mayor que Moisés. En el libro de Josué es el capitán de nuestra salvación. En el libro de Jueces,
Cristo es nuestro juez y nuestro dador de la ley. En Ruth es nuestro pariente del Redentor. En primera y segunda de Samuel, Cristo es nuestro profeta fiel. En el libro de primera de Reyes y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónica, Cristo es el rey que gobierna. ¿Cuántos creen que Cristo es el rey que gobierna? En el libro de Esdras, Cristo es nuestro escriba fiel. En Nehemías es nuestro conductor de los muros derribados. Aleluya. En el libro de Esther, Cristo es nuestro mayor, nuestro Mardoqueo. En el libro de Job es nuestro redentor que todavía vive. En el libro de los Salmos, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En el libro de Proverbios es nuestra sabiduría. En el libro de Eclesiastés es el que imparte sabiduría. En el libro de Cantar de los Cantares, Cristo es nuestro amado, nuestro esposo. En el libro de Isaías, Cristo es el príncipe de paz. Habrá alguien que adore a Dios. En el libro de las Lamentaciones, Cristo este es el profeta que llora. En el libro de Lamentaciones, aleluya, y Jeremías es el profeta que intercede por nosotros. En el libro de Ezequiel, Cristo es, aleluya, es la figura de los 4 seres vivientes. En el libro de Daniel es el cuarto hombre, aleluya, que se paseaba. ¿Cuántos adoran a Dios? En el libro de Osea es nuestro esposo. En el libro de Joel es nuestro bautizador del Espíritu Santo. En el libro de Amos es el que lleva y perdona nuestras llagas y el que sana las enfermedades. En el libro de Aquías es nuestro Salvador. En el libro de Miqueas es el Señor que reina y nos imparte paz. En el libro de Nahum es el mensajero hermoso que anuncia a los viejos. Habrá alguien que adore a Dios. En el libro de Habacuc es aquel que evangeliza y clama por arrepentimiento. ¿Quién es Jesucristo? En Sofonías el restaurador y el dueño del oro y de nuestra plata. En el libro de Zacarías, ¿quién es Jesucristo? Es el futuro rey de Sión. En Malaquías, diga conmigo, en Malaquías es el sol de justicia. Aleluya. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿quién es Jesucristo en el Nuevo Testamento? En Mateo es el Mesías. En Marcos es el creador de milagros. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo de Dios. En Hechos es el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. En el libro de Romanos la carta es nuestro justificador. En primera y segunda de Corintios, Cristo es nuestro santificador. En la carta de los Gálatas, Cristo es redentor, el que nos redimió de la maldición de la ley. En la carta de Efesios, Cristo es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Cristo es el gozo de nuestro corazón. En el libro de Colosenses, Cristo, diga Cristo, es el que habita corporalmente dentro de nosotros. En primera y segunda de Tesalónica, Cristo es nuestro rey venidero. En primera y segunda de Timoteo, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. En el libro de Filemón, Cristo es el amigo de los reprimidos. En el libro de los Hebreos, Cristo, diga Cristo, el mayor líder de la historia, es nuestro sumo sacerdote. En el libro de la carta de Santiago es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Juan, tercera de Juan, el amor de Dios derramado en nosotros. En Judas es el rey que viene. Y en Apocalipsis es el rey de reyes y el señor de señores. Habrá alguien que adore al rey de reyes. Ese es nuestro Salvador, el mayor líder de la historia. Habrá alguien que adore a Dios en esta mañana, por favor. Yo no sé, pero yo creo en ese Salvador. En la tierra, el mundo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios sigue marcando generaciones. Podemos hablar de Moisés, que abrió el mar rojo. Podemos hablar de Gedeón, que conquistó ciudades y derribó a los madianitas. Podemos mencionar al líder David, un hombre que escribió 150 salmos, un líder prominente. Podemos hablar de Jefté, podemos hablar de Sansón. En el libro de los Hebreos hacemos un análisis exhaustivo de los grandes héroes de la fe, pero no hay nadie más poderoso, aquel líder que marcó historia y sigue marcando historia, nuestro Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios, a su nombre? Ese es Jesucristo que está en nosotros. ¿Cuántos adoran su nombre? No ha existido un líder más grande que Jesucristo en esta tierra. Podemos hacer miles y podemos mencionar, pasar toda la mañana, hablar acerca de los líderes que marcaron historia, pero no hay nadie más grande y más poderoso que nuestro Rey. Denle un fuerte aplauso al Rey. Vamos, adore su nombre. A su nombre. Ahora, ¿qué tenía Cristo? Diga conmigo, ¿qué tenía Cristo? Vamos, dígalo con violencia, ¿qué tenía Cristo? ¿Cuáles son las cualidades que llevaron a Jesucristo a marcar historia en este mundo? ¿Cuál es el perfil? Pues porque si usted va para la biblioteca, las grandes bibliotecas cristianas,
Podemos hablar de John Maxwell, un hombre que ha escrito miles de libros acerca del liderazgo. Yo tengo una colección de John Maxwell. Usted se mete por Google y usted va a descargar todos los libros de liderazgo de John Maxwell. Podemos mencionar MacArthur, John Maxwell, miles de libros. Y muchos hablan de las características de un líder. Muchos hablan de las cualidades de un líder, el perfil de un líder. ¿Cómo hacemos para ser líderes multiplicadores? Podemos mencionar miles de libros en la biblioteca cristiana. Y nos menciona qué características debe de tener un líder. Y hoy no te voy a hablar del liderazgo de Nehemías, que muchos agarran el libro de Nehemías, el profeta Nehemías, para hablar de un liderazgo exitoso. No te voy a hablar de aquel líder llamado Moisés, cuando Jetro le dijo: gloria a Dios, lo que estás haciendo no está bien. No te voy a hablar de un liderazgo como el de David, o un liderazgo como el Gedeón. Hoy te voy a hablar del líder más grande de la historia. ¿Qué tenía Cristo? ¿Qué cualidades tenía Cristo que lo llevaron a marcar historia? Jesucristo tenía 5 poderosas cualidades, Dios mío. Si Cristo tenía 5 cosas que marcaron, porque usted tiene que saber que Dios está levantando verdaderos líderes. Dios mío. Ovejas hay muchas, pero líderes pocos. Aló. Ovejas pueden venir muchas a la iglesia, pero líderes son muy pocas. Por eso Dios está formando y está levantando un liderazgo que marque historia. Tú estás llamado a marcar historia en esta generación. Tú no viniste a esta tierra por casualidad o por un accidente, no. Tú viniste a esta tierra para marcar historia. Que cuando tú te vayas de esta tierra, alguien diga: mi líder, el líder tal, el pastor tal, el evangelista tal. Cuando adoran a Dios, a su nombre, que tu liderazgo se haga sentir, que tu vida marque, que tu vida transforme, que tu vida sea un liderazgo multiplicador. Y Dios está buscando verdaderos líderes que marquen historia. Y yo creo que estoy hablando con la gente correcta, en el tiempo correcto, aleluya, y en la iglesia correcta, porque yo creo que acá hay líderes que van a trascender. Liderazgo multiplicador, liderazgo que marca historia. A su nombre, a su nombre. Diga conmigo: se acabó la introducción. Ahora sí voy a predicar. ¿Qué tenía Cristo? ¿Qué tenía? ¿Cuáles son aquellas cosas que Cristo tenía? Cualidades que Cristo tenía. Diga conmigo: Cristo tenía 5 cosas. Pero vamos, anímeme a predicar, necesito gente violenta. Cristo tenía 5 cosas, 5 cualidades que tenía Cristo, y usted también las debe de tener, aleluya, para transformar, para levantar un verdadero liderazgo. Mire lo que dice Hechos capítulo 10 verso 38. Yo he leído miles de veces Hechos 10:38, pero cuando me detuve por un momento allí en Hechos 10:38, Cristo, podemos ver que Cristo tenía 5 cosas. Podemos ver ahí, dice la escritura, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. La primera cosa que tenía Cristo, que marcó historia, diga conmigo: Cristo tenía unción. ¿Qué tenía Cristo? ¿Qué tenía Cristo? Y ahí dice la escritura, ahí lo dice, cómo Dios ungió con el Espíritu. No fue humano. La unción del Espíritu Santo fue sobre él. No fue un ungimiento humano, porque nosotros los pastores ungimos a los pastores encargados, podemos ungir a evangelistas, pero el mayor ungimiento viene del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Aló? O sea, todo líder necesita tener la unción del Espíritu Santo. ¿Qué necesita? Necesita portar la unción del Espíritu Santo. Un líder sin la unción del Espíritu Santo nunca será efectivo. Un líder sin la unción del Espíritu nunca se va a multiplicar. Un líder sin unción va a vivir estancado. Por eso mucha gente
hay estancamiento, no crecen, no avanzan, no progresan, no se multiplican, no dan fruto. ¿Por qué? Porque no tienen unción. Lo que te va a llevar a ti a tener un liderazgo exitoso en la vida es la unción del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted ve una persona estancada, una persona que no progresa, no avanza, no da fruto, no se multiplica, es porque no tiene unción del Espíritu. No se manifiesta la unción del Espíritu. Por eso usted va a ver gente dentro de la iglesia apáticos, fríos, lentos, que no hacen nada, no predican, no se multiplican, no progresan, no avanzan. Y Dios les habla, Dios les pone la mano, Dios los toca, vienen a la iglesia, levantan sus manos, reciben una palabra, pero no hay unción. Dios hoy te quiere ungir con el Espíritu Santo. La unción sobre una persona no es para vivir acostado, sentado, recibiendo palabras. No, la unción del Espíritu Santo te pone en movimiento, Dios mío. La unción del Espíritu Santo te hace ser una persona activa en el reino. Aleluya, tienes pasión por las almas, quieres predicar, quieres traer almas a la iglesia, quieres predicar, no quieres, aleluya, vivir aburrido en tu casa. Aquel creyente que porta la unción del Espíritu, se le va a manifestar la pasión. Nosotros los pastores podemos ponerte la mano, podemos orar por ti, podemos hacer lo que sea, pero hay algo que nosotros los pastores no podemos impartirte, que es la pasión por Dios. Habrá alguien, y una persona ungida es una persona apasionada por Dios. Ay, Dios mío, cuando una persona está apasionada por Dios, se puede levantar los problemas, pero él está ungido por el Espíritu. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Yo no sé si tú le estás pidiendo a Dios unción, pero yo quiero la unción del Espíritu. Hace un año aproximadamente salió en flyer por redes sociales un predicador de Estados Unidos que venía para una ciudad, un hombre que Dios usaba con gloria y con poder, bajo la unción del Espíritu. Yo fui para esa ciudad a ver a ese predicador, un hombre que Dios usaba con milagros, sanidades, endemoniados, maravillas en el tiempo antiguo, años 90, 2000. Pero cuando yo fui a ver y fui para ese estadio, cuando escuché el sermón, la gente estaba esperando los milagros, la gente estaba esperando las maravillas, y esa noche no pasó nada. Y yo me hice esta pregunta: Dios mío, ¿qué pasó con aquella unción de ese tipo? ¿Qué pasó con ese predicador que Dios lo usaba con milagros, con sanidades y maravillas? Un hombre que portaba gloria, portaba unción. ¿Qué pasó con la unción? Hoy en día necesitamos predicadores ungidos por el Espíritu Santo. En este tiempo necesitamos predicadores, evangelistas, pastores bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Aló? Yo sé que la teología es buena, el conocimiento es bueno. Hay gente que es una biblioteca ambulante. Hay gente, gloria al Señor, que tienen más libros en la cabeza, poderoso. Pero la unción que necesitamos en nuestros altares, aleluya, cuando Cristo caminaba, cuando Cristo predicaba, los enfermos, los endemoniados, Cristo marcó historia, no solamente por la palabra, sino que se manifestaba la unción, la gloria, la presencia del Espíritu Santo. En este tiempo, aleluya, que viene el mayor avivamiento de la historia, aleluya, Dios va a levantar hombres ungidos, mujeres ungidas, bajo el poder del Espíritu. Ay, Dios mío, habrá alguien que adore a Dios. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos milagros, necesitamos presencia, necesitamos lo sobrenatural, y esto solamente se logra bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso, como líderes, necesitamos que en nuestros altares fluya la gloria. Que cuando usted vaya para las casas se manifiesten los milagros, las sanidades, las maravillas y lo sobrenatural de Dios. Los milagros no han pasado de modas. La unción del Espíritu no ha pasado de moda. La gloria no ha pasado de moda. La Biblia dice en Marcos capítulo 16: estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé cuántos creen aquí, por favor.
Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano. Aleluya, pídele la unción del Espíritu. ¿Por qué no eres un líder efectivo? ¿Por qué no eres un creyente efectivo? Porque te falta unción del Espíritu. Dile: Señor, úngeme. Quiero portar unción del cielo. Quiero que tú te manifiestes en mi vida. Quiero que tu manifestación, tu gloria se manifieste en mi vida. Cuando tú portas unción, tu liderazgo cambia. Cuando tú portas unción, te multiplica. La casa donde llegas a evangelizar, se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo la gente puede crecer si no hay unción? ¿Cómo la gente se puede multiplicar si no hay unción? Lo primero que tenía Cristo, ¿qué tenía Cristo? Unción. Pastor, ¿qué es unción? Podemos hacer un análisis hebraico acerca de la palabra unción. Podemos hablar de la palabra machak. La palabra machak significa cuando los antiguos subían al monte de los olivos y agarraban las aceitunas y las machacaban. Por eso Cristo es el ungido. ¿Por qué? Porque en el idioma machak es machacar, diga machacar. Y la palabra machak en el hebreo es ungir. Porque ellos tenían que machacar las aceitunas para extraer el aceite. Esto nos da a entender que toda persona que quiere unción va a ser machacado por Dios. Va a ser triturado por Dios. ¿Habrá alguien que adore a Dios, por favor? Aleluya. El machac de Dios. Por eso tanta prueba, por eso tantos problemas, por eso se te ha levantado el diablo. Es porque Dios te está machacando. El proceso te machaca porque Dios te quiere ungir. ¿Habrá alguien que adore? Dios te tiene que machacar el ego. Dios te tiene que machacar el orgullo. Porque la unción es para gente muerta. Podemos mencionar unción. También es la palabra shemen. Diga shemen. Pastor, ¿qué es el shemen en el hebreo? El shemen es la capacidad que tiene una persona para manifestar la gloria de Dios. A su nombre. Es la capacidad que tiene un creyente para manifestar su fuego. ¿Aló? El shemen, cuando viene el shemen de Dios, es que Dios te empodera. ¿Aló? Para hacer cosas extraordinarias. La palabra unción también viene de la palabra hebrea, la palabra kuk, C-U-W. Amén. La palabra kuk significa ungimiento desde la cabeza hasta los pies. Aló. Para santificarse. Esto quiere decir que una persona ungida vive en santidad. ¿Habrá alguien que adore a Dios? Número 4, unción también es la palabra balal. La palabra balal significa dote. La palabra balal significa impartición. ¿Habrá alguien que adore a Dios? Dígame amén. Porque la unción, cuando ungían a las ovejas, para que las ovejas no se le metiera mosca en el cerebro, los pastores tenían que ungir. ¿A cuántos dicen amén, por favor? La unción del Espíritu te protege. Dios mío. La unción del Espíritu Santo te empodera. La unción del Espíritu Santo te santifica. La unción del Espíritu Santo es para manifestar su fuego, su gloria. La unción del Espíritu. ¿Habrá alguien que adore a Dios? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera ser ungido por Dios? Dar un fuerte aplauso al Rey. Vamos. A su nombre. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Hoy vas a salir de esta mañana ungido. Nunca más serás el mismo. Serás diferente. Aleluya, tu liderazgo, tu llamado se va a manifestar la unción del Espíritu Santo sobre tu liderazgo, sobre tu ministerio. Para ser líderes multiplicadores necesitamos ese aceite, esa unción del Espíritu para comenzar a dar fruto. Dale un fuerte aplauso. A su nombre. ¿Quién es el que vive? La segunda cosa que tenía Cristo está allí en Hechos 10:38. Lo puede ver en las pantallas. Como Dios ungió, diga, ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Pero hay algo que me impacta aquí. Dice, ungió. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Diga conmigo, con poder. La segunda cosa que todo líder debe de tener es, diga conmigo, todo líder
No, pero vamos, motíveme a predicar. Diga, todo líder necesita manifestar el poder de Dios. Y con poder, aló, no solamente lo ungió, no solamente Dios ungió a Jesús, sino también le dio. ¿Qué le dio? Le dio poder. ¿Qué le dio? En la antigüedad, en los años 80, existía un Nintendo que todavía existe, Super Mario Bros. ¿Cuántos aquí jugaron Super Mario Bros? Y cuando nosotros jugábamos en el Atari Super Mario Bros, era imposible rescatar a la reina si usted no agarraba los poderes. O sea, los honguitos te daban poder para crecer, para brincar. Amén. O sea que para llegar al 8º nivel, obligatoriamente tenía que pasar y agarrar los poderes. ¿Aló? Todo cristiano que quiere ser fructífero en la vida necesita el poder de Dios. ¿Qué necesita? Necesita el power de Dios. ¿Qué necesita? Si queremos ser creyentes fructíferos, necesitamos ese poder que se manifieste en nuestras vidas. Nunca vamos a ser fructíferos si no se manifiesta el poder. Nunca nos vamos a multiplicar si no manifestamos el poder de Dios. Cristo tenía poder. Hechos 1:8 dice: y recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. O sea, Dios te imparte poder. ¿Qué te imparte? Si queremos ser líderes fructíferos, líderes multiplicadores, necesitamos que ese poder que tenía Cristo se manifieste en nosotros. Aló, pastor, ¿qué es poder? La palabra poder también se traduce de varios términos. En el hebreo es la palabra ichus. La palabra ichus es la autoridad delegada por Dios. Pero en el griego es la palabra dinamita o la palabra dunamis. Pastor, ¿qué es dunamis? Es el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Aló? El dunamis es la capacidad que tiene un creyente para manifestar ese poder. ¿Aló? Ese poder, pero no un poder como Superman, Clark Kent, como los superhéroes, como el Hombre Araña. No un poder como Flash, no un poder como Iron Man, no un poder como Aquaman. No, es el poder que desciende de lo alto. Habrá alguien que adore a Dios. Un creyente fructífero manifiesta el poder de Dios. Aló, tú tienes poder para sanar enfermos. Tú tienes poder para manifestar lo sobrenatural. Aleluya. Tú tienes poder para manifestar. Tú tienes a Cristo por dentro. El Espíritu Santo está en nosotros y Él se quiere manifestar. Habrá alguien que adore a Dios. Levanta tu mano, por favor. Esa dinamita del Espíritu vendrá sobre ti. Ya está en tu vida. Aleluya. Donde quiera. Tú tienes la autoridad de Dios. Aleluya. Para sanar enfermos, para resucitar muertos. Habrá alguien que diga amén. Diga conmigo: autoridad divina. Necesitamos esa unción. Yo no sé cuántos quieren unción del cielo. Levanta tu mano, por favor. Dile: Señor, empodérame. Dile: Espíritu Santo, empodérame. No quiero salir de aquí igual. Quiero tu poder, tu poder. Aleluya, tu poder para predicar, tu poder para liderizar, tu poder para hacer cosas grandes. Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos. Diga conmigo: poder. ¿Le estás pidiendo a Dios poder? Todo líder
que quiera ser fructífero en la vida necesita poder del cielo. Manifestar ese poder. Por eso 1 Corintios 2:4 dice, el apóstol Pablo dice: no vine ante ustedes con mera sabiduría o mera palabrería, vine ante ustedes en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere usar con gloria. El Espíritu Santo te quiere usar con poder. Donde quiera que vayas, el poder de Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. El poder de Dios no es para que tenerlo como de amuleto. No, yo quiero ese poder de Dios. A su nombre. Yo quiero que Dios se mueva en mi vida. Yo quiero que Dios me use. Yo no sé si usted le está pidiendo a Dios que sea usado por Dios. Aleluya. Muchos quieren un celular de última generación, el iPhone 17. Muchos quieren un Samsung. Pero el mayor deseo que todo creyente necesita tener es tener poder de lo alto, poder del cielo, para hacer cosas sobrenaturales. Dale un fuerte aplauso. Diga conmigo: poder. No, pero usted como que está apagado. Diga: poder. Número 3, el verso 38 lo dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con? ¿A quién? Y como este estuvo. ¿Qué estuvo? ¿Qué estuvo? Estuvo haciendo. La tercera cualidad que tenía Cristo: no solamente tenía unción, no solamente tenía power de Dios, sino que Cristo hacía bienes. ¿Qué hacía Cristo? Cuando yo leí esta palabra me llamó la atención, porque la palabra bienes no solamente tenía unción, no solamente tenía poder, sino que Él estuvo haciendo. Y ahí se usa la palabra ergeteo. La palabra bienes no tiene nada que ver con dinero. La palabra bienes es hacía cosas grandes. Ergeteo en el griego, ergeteo es la capacidad que tiene una persona para hacer cosas inusuales e imposibles. No solamente tenía unción, sino que tenía poder. Esa unción, acompañada de poder, Él estuvo haciendo. Cristo se la pasaba en movimiento. ¿Aló? Se la pasaba haciendo bienes. Se la pasaba haciendo ergeteo. Porque la unción y el poder no es para engavetarlo, es para hacer, ay Dios mío, es para hacer cosas grandes para Dios. Por eso usted nunca va a ver una persona ungida sentada. Usted nunca va a ver una persona que tenga poder sentado sin hacer nada. Cristo tenía ergeteo. No solamente tenía unción, tenía poder y ahora tenía ergeteo. Hacía bienes. Y esta palabra bienes significa hacía cosas sobrenaturales. Lo imposible se vuelve posible. Lo que el médico no podía hacer, Cristo lo hacía. Dios mío, lo que la ciencia no pudo hacer, Cristo lo hacía. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Yo declaro el ergeteo de Dios sobre tu vida. Por eso Cristo escupió a un ciego. Por eso Cristo agarraba saliva y agarraba y hacía barro y se lo echaba a los ciegos. Cristo hacía cosas inusuales. Y eso es lo que debe de hacer un líder. Todo líder, para ser fructífero, necesita moverse, necesita accionar. ¿Para qué soy útil? Necesito ganar almas para Cristo. Necesito moverme. Necesito dejarme usar por Dios. Yo quiero hacer cosas grandes para Dios. Yo quiero hacer bienes en esta tierra. Tú no estás aquí de pasada. Tú estás aquí para marcar generaciones. A su nombre.
Yo creo que tú vas a hacer bienes en el nombre de Jesús. Vas a hacer cosas grandes para Dios. Lo inusual se va a volver posible. Lo que no parecía se va a parecer. Porque Pablo dijo, cosas que ojo no vio ni oído han escuchado, son las cosas que Dios tiene reservado para los que le aman. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. En este tiempo hay que hacer bienes. ¿Aló? Tenemos que hacer bienes. Manifestar lo sobrenatural. Cristo no es natural. Dios no es natural. Dios es sobrenatural. La iglesia debe operar en lo sobre, porque Dios es sobre. ¿Aló? Levanta tu mano. Porque el Espíritu Santo hoy te va a empoderar a hacer cosas grandes. El ergueteo de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Capacidad para hacer cosas grandes, capacidad para operar en milagros, capacidad para hacer cosas sobrenaturales. Aleluya. La iglesia, aunque es natural a cuatro paredes, pero Dios es sobrenatural y Él se quiere mover en nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso, dale un grito de guerra, por favor. ¿Aló? Número 4 dice allí: como este estuvo haciendo bienes y sanando a algunos oprimidos, a unos poquitos oprimidos. Diga conmigo, número 4. Cristo era un libertador. ¿Qué era Cristo? Cristo tenía el poder de la liberación. Hay mucha gente que no le gusta pelear con demonios. Hay mucha gente que no le gusta la liberación. No le gusta la guerra espiritual. No le gusta. ¿Por qué? Porque no tienen unción, no tienen poder y no manifiestan nada. Hoy en día, una persona llega deprimida a la iglesia y lo mandan para el psicólogo. Y lo que la gente no sabe es que la depresión es un espíritu, un demonio. Queremos usar los psicólogos para darle consejito a los jóvenes, ignorando el mundo espiritual. Y aquí dice la Escritura que donde quiera que Cristo llegaba, sanaba, libertaba a todos los oprimidos. Pastor, ¿qué es opresión? Diga conmigo, opresión. Pero vamos, diga conmigo, opresión. La palabra opresión viene de la palabra griega katadunasteio. Y la palabra katadunasteio es opresión, pero también significa ataduras. Significa presos espiritualmente. Es cuando el diablo le pone cadenas a la gente. Es cuando el enemigo oprime, encadena y ata la vida de las personas. Y eso se conoce para los griegos katadunasteio: encadenar, oprimir, poner preso a una persona. Pero donde quiera que Cristo llegaba, se manifestaba la liberación. Se manifestaba el poder libertador de Cristo. ¡Aló! Lo que la psicología no puede hacer, lo que los consejos terapéuticos no pueden hacer, lo puede hacer Cristo. El diablo ataca en 3 funciones. 1, oprime. 2, posee. Y 3, influencia. Amén. Oprimir es cuando una persona está atada a un pecado, atada a la brujería, atada a los vicios, atada a las cosas de este mundo. Pero la palabra influencia tiene que ver con la mente, pensamientos cautivos. Por eso mucha gente dentro de la iglesia, uno le da consejo, los mentorea, pero tienen sus pensamientos cautivos, porque el enemigo los ha encadenado espiritualmente, pero también en sus pensamientos.
¿Aló? Bien, están catadunusteios, están oprimidos, están influenciados por el diablo. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, se tienen que ir todo demonio, se rompen las cadenas. Por eso el libro de Isaías capítulo 10 versos 26 y 27, aleluya, dice que la unción del Espíritu, aleluya, es para romper yugo de esclavitud. Habrá alguien que adore a Dios, aleluya. Por eso una persona deprimida está oprimida, una persona que está en depresión está oprimida, una persona que está desanimada está deprimida, está encadenada por el diablo. La brujería te pone cadena, aleluya, el diablo te pone cadena, pero Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. ¿Sabe por qué mucha gente no progresa en la vida? Porque están atadas por el diablo, están atadas por el enemigo. Hay una opresión. Hay gente que dice: pastor, ahora sí voy a crecer, ahora sí no me voy a apartar de Dios. Pero mañana dice: no voy más para la iglesia. Mañana dice: estoy mal. Hoy están alegres, pero mañana están mal. Hoy están bien, pero mañana están mal. Es porque están siendo oprimidos por el diablo. Hay una área del enemigo que los tiene cautivos. Hay una área del enemigo que no los deja crecer. Hay una área del enemigo que no los deja avanzar ni dar fruto. Pero hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen las cadenas. Levanta tu mano, por favor, porque donde llega Cristo hay liberación de demonios. La brujería se tiene que ir. Toda persona atada tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Y la liberación no ocurre con consejos terapéuticos, no. La liberación ocurre cuando Cristo llega a la vida de una persona. Habrá alguien que adore a Dios, aleluya. Cuando Cristo llega a la vida de un creyente, se rompen los paradigmas, se rompe, gloria, ocurre una liberación en su vida. Por eso necesitamos dejarnos usar con liberación. A su nombre, ¿cuántos adoran a Dios? Y número 5, vamos a leerlo ahí. Dice: porque Dios, ¿quién estaba con Jesús? ¿Quién estaba con Jesús? Dios estaba con él. La quinta cosa que todo líder debe de tener es la presencia de Dios en su vida. Si queremos ser pastores exitosos, necesitamos tener la presencia de Dios. Dios está contigo. En esa prueba, Dios está contigo. En esa enfermedad, Dios está contigo. En esa tormenta, Dios está contigo. En esa crisis, Dios está contigo. En ese problema económico, Dios está contigo. Se puede ir todos, pero Dios está contigo. Puedo pasar por la crisis, pero Dios está contigo. Aleluya. Un líder que tenga presencia de Dios va a ser un líder que va a dar frutos. ¿Aló? La ausencia de presencia te inhabilita. Por eso José tenía la presencia de Dios. Por eso Daniel en el horno de fuego, ahí estaba la presencia de Dios. Por eso Jeremías, aleluya, capítulo 33, lo tiraron en una cisterna, pero ahí estaba Dios, aleluya. Preocúpate por tener la presencia de Dios. Digámosle al Señor: Señor, quiero tu presencia. No te vayas de mi vida, quiero tu gloria, quiero tu presencia, quiero que tú te manifiestes en mi vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Y es la palabra hebrea, la palabra Shekinah. Shekinah es presencia de Dios. En el griego es la palabra doxa, la manifestación, aleluya, aleluya, que Dios está contigo, la manifestación de su presencia, la manifestación de su gloria, aleluya. El Espíritu Santo no está afuera, el Espíritu Santo no va a descender, Él está dentro de nosotros. Somos el templo caminante de Dios. A su nombre tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no va a venir sobre, Él está en nosotros. Tenemos la presencia, somos portadores de su gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos gente de presencia de Dios. Necesitamos líderes de presencia de Dios.
Tú eres un portador de la presencia. Levanta tu mano, por favor, levanta tu mano. Porque hoy la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar sobre tu vida. La presencia del Espíritu Santo se va a manifestar sobre tu liderazgo. Necesitamos su presencia. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Necesitamos tu presencia. Si tu presencia no está conmigo, no me saque. Si tu presencia no está conmigo, no quiero ir a ningún lugar. Si tu presencia no está conmigo, yo no quiero predicar. Si tu presencia no está conmigo, yo no quiero adorar. Si tu presencia no está conmigo, no quiero hacer nada. Yo necesito su presencia. Yo necesito tu unción. Yo necesito la gloria. Yo necesito el poder. Yo necesito la manifestación. Yo necesito la liberación en mi vida. Yo quiero ser usado por Dios. Quiero ser usado por su Espíritu. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ponte de pie, por favor. Dios. Rabacata Rabasaya.